Trabajaba 14 horas al día, pero el dinero siempre desaparecía. Carlos siempre se levantaba antes de que saliera el sol. A las 5 de la mañana, cuando la mayoría de las casas del barrio aún estaban en silencio, él ya estaba despierto, sentado en el borde de la cama, mirando el techo como si estuviera calculando algo que nunca terminaba de cuadrar. Su esposa aún dormía, sus hijos también, pero en su mente ya había comenzado el día, y también había comenzado la preocupación, porque aunque Carlos trabajaba más que muchos hombres que conocía, había algo que no lograba entender. El dinero nunca alcanzaba. Se levantó en silencio para no despertar a nadie. Caminó hacia la pequeña cocina de la casa, encendió la luz y preparó café. Mientras esperaba que el agua hirviera, miró una pequeña libreta que estaba sobre la mesa. Era una libreta vieja. La había comprado meses atrás con la intención de anotar sus gastos, pero apenas tenía 3 páginas escritas. La abrió por un momento, la miró, y luego la cerró otra vez. «No tengo tiempo para esto», murmuró, pero en el fondo sabía que esa no era toda la verdad. El café estuvo listo. Bebió un sorbo rápido, tomó las llaves de su negocio y salió hacia la calle aún oscura. Su tienda estaba a 3 calles de su casa, un pequeño local donde vendía productos básicos: arroz, aceite, huevos, pan, algunas bebidas, artículos de limpieza. No era un gran negocio, pero tampoco era un negocio vacío. Clientes tenía. Todos los días entraba gente. Por eso había algo que lo confundía profundamente. Si vendía todos los días, ¿por qué siempre estaba sin dinero? Esa pregunta lo había acompañado durante años. Pero ese día, algo comenzaría a cambiar, aunque él todavía no lo sabía. Cuando llegó al negocio, levantó la puerta metálica y encendió las luces. El local era pequeño, pero estaba ordenado. Los estantes tenían productos. La caja registradora estaba sobre el mostrador. Carlos se quedó un momento mirando todo. A simple vista, parecía que todo estaba bien, pero en su interior sentía otra cosa, una presión constante, una sensación de estar corriendo, sin avanzar, y sin saberlo, estaba cometiendo el mismo error que millones de personas repiten todos los días. Pero aún no lo sabía. A las 6 de la mañana llegó el primer cliente, un vecino que siempre pasaba antes de ir al trabajo. «Carlos, dame un pan y un café», dijo el hombre. Carlos preparó el pedido rápidamente. «Aquí tienes». El cliente pagó y salió. Minutos después llegó otra persona, luego otra, luego otra. A las 8 de la mañana ya habían pasado más de 15 clientes. Y así era casi todos los días. Carlos trabajaba sin parar, vendía, cobraba, entregaba productos. Pero algo extraño ocurría al final de cada jornada. El dinero simplemente desaparecía. Y lo peor era que ni siquiera sabía cómo. A media mañana llegó su esposa, Ana. Traía a su hijo menor de la mano. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa cansada. Carlos respondió con otra sonrisa breve. Ana miró la caja registradora. «¿Cómo van las ventas?» «Bien, como siempre», respondió Carlos. Pero su voz no sonaba convencida. Ana lo conocía demasiado bien. «Carlos», dijo ella con suavidad, «tenemos que hablar de algo». Él suspiró. Sabía de qué se trataba. «¿Otra vez las cuentas?», preguntó. Ana asintió. «La electricidad llegó más alta este mes. Y todavía no hemos pagado el uniforme escolar de los niños». Carlos cerró los ojos por un momento. No era la primera vez que escuchaba algo así. De hecho, era una conversación que se repetía demasiado. «Lo resolveremos», dijo finalmente. Pero en su interior sabía que no tenía un plan claro para resolverlo. Ana lo miró con preocupación. «Carlos, tú trabajas todo el día, yo lo veo, pero algo no está funcionando». Esa frase se quedó flotando en el aire, porque era exactamente lo que Carlos también sentía. Algo no estaba funcionando, pero todavía no entendía qué. El día continuó. Más clientes, más ventas, más movimiento. A las 3 de la tarde, Carlos hizo algo que rara vez hacía.
Abrió la caja registradora y comenzó a contar el dinero. Había varios billetes, también monedas. No parecía una mala cantidad. Sin embargo, cuando intentó recordar cuánto debía pagar esa semana, proveedores, electricidad, alquiler del local, gastos de la casa, sintió algo que ya conocía demasiado bien. Un vacío en el estómago, porque sabía lo que iba a pasar. Ese dinero no sería suficiente, y lo que descubriría semanas después lo dejaría completamente en silencio. Pero todavía faltaba tiempo para esa revelación. Al final del día, cuando cerró el negocio, Carlos caminó de regreso a casa con los hombros cansados. Había trabajado 14 horas. Sus pies dolían, sus manos también, pero su mente estaba aún más agotada. Entró a la casa y encontró a sus hijos haciendo la tarea en la mesa. Ana estaba preparando la cena. «¿Cómo estuvo el día?», preguntó ella. Carlos se sentó lentamente. «Vendimos, como siempre». Ana lo miró. «¿Y el dinero?». Carlos no respondió de inmediato, porque en realidad no sabía qué responder. Esa noche, después de cenar, sacó el dinero que había traído del negocio y lo puso sobre la mesa. Billetes, monedas, lo contó una vez, luego otra, luego una tercera vez. El resultado era el mismo. No alcanzaba. Carlos apoyó las manos sobre la mesa y miró el dinero como si esperara que dijera algo. Pero el dinero no habla. Solo revela lo que hacemos con él. Y sin saberlo, Carlos estaba cometiendo varios errores financieros que habían estado drenando su vida durante años. Errores que muchas personas consideran normales. Errores que parecen pequeños, pero que con el tiempo destruyen cualquier posibilidad de crecimiento. Sin embargo, Carlos todavía no lo entendía. Esa noche se acostó tarde. Miró el techo otra vez y por primera vez en mucho tiempo hizo una pregunta diferente. No preguntó, ¿cómo puedo ganar más dinero? Preguntó algo mucho más profundo. ¿Por qué el dinero nunca se queda? Pero lo que descubriría después cambiaría su vida para siempre. Porque a veces el problema no es cuánto dinero entra en nuestra vida. El verdadero problema es que nunca aprendimos a dirigirlo. Y como dice un antiguo principio lleno de sabiduría, los planes bien pensados llevan a la abundancia, pero los que se apresuran terminan en pobreza. Carlos había trabajado duro durante años, pero todavía no había aprendido el poder de un plan. Y pronto descubriría una verdad que transformaría no solo su negocio, sino también su forma de ver el dinero. Pero antes de que esa transformación ocurriera, algo tendría que romperse, porque a veces la sabiduría llega después de una crisis, y la crisis de Carlos estaba más cerca de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron exactamente iguales. Carlos abría el negocio antes de que el sol saliera y lo cerraba cuando ya casi no quedaban personas en la calle. Vendía, cobraba, volvía a vender. A veces el local estaba lleno, otras veces solo entraban unos pocos clientes. Pero al final del día siempre había movimiento. Por eso había algo que no tenía sentido. Una noche, mientras contaba el dinero nuevamente en la mesa de la casa, Ana lo observaba en silencio. Carlos tenía los billetes separados en pequeños montones. Los contaba, los reorganizaba, volvía a contarlos, pero su rostro no mostraba tranquilidad. Mostraba frustración. Ana finalmente habló. «Carlos, ¿cuánto vendiste hoy?». Carlos dudó un momento. «No estoy seguro». Ana frunció el ceño. «¿Cómo que no estás seguro?». Carlos suspiró. «Vendí bastante, pero no anoté todo». Ana lo miró fijamente. «¿Todavía no estás anotando las ventas?». Carlos evitó su mirada. «Es que no siempre tengo tiempo». Pero esa no era toda la verdad. La verdad era que Carlos nunca había desarrollado el hábito de registrar su dinero. El dinero simplemente pasaba por sus manos. Entraba, salía, se mezclaba y desaparecía. Y aunque Carlos trabajaba duro, estaba administrando su negocio casi a ciegas, pero aún no lo entendía completamente. Esa noche, Ana hizo una pregunta que parecía simple, pero en realidad era muy importante. «Carlos,
¿Sabes exactamente cuánto ganas cada día? Carlos permaneció en silencio, porque no lo sabía. Sabía más o menos cuánto vendía, pero no sabía exactamente cuánto quedaba después de pagar mercancía, gastos, pequeños pagos y otras cosas. Era como tratar de llenar un recipiente que tenía pequeñas grietas invisibles. Pero en ese momento, Carlos todavía pensaba que el problema era otro. Creía que el problema era que el negocio necesitaba vender más. Si logro traer más productos, dijo Carlos finalmente, las ventas van a subir. Ana lo escuchó, pero algo dentro de ella no estaba convencido. Carlos, tú ya vendes todos los días. Carlos guardó silencio, porque era cierto. Y sin embargo, el dinero seguía desapareciendo. Al día siguiente ocurrió algo pequeño, pero importante. Carlos estaba en el negocio cuando llegó un proveedor, un hombre que le vendía arroz y otros productos básicos. «Carlos, te traje el pedido», dijo el proveedor mientras descargaba varios sacos. Carlos comenzó a revisar la mercancía. «Perfecto. Son 12.500 pesos», dijo el proveedor. Carlos se quedó quieto, porque no esperaba pagar tanto ese día. Abrió la caja registradora. Contó el dinero rápidamente. Luego miró al proveedor. ¿Te puedo pagar una parte ahora y el resto después? El proveedor suspiró. Carlos, la última vez también me dijiste lo mismo. Carlos sintió un nudo en el estómago. Finalmente logró pagar una parte, y el proveedor se fue con una promesa de pago pendiente. Pero cuando la puerta del negocio se cerró, Carlos se quedó mirando la caja registradora. Había menos dinero del que pensaba, mucho menos, y algo dentro de él comenzó a inquietarse, porque por primera vez empezó a sospechar algo. Tal vez el problema no era la falta de clientes, tal vez el problema estaba en otro lugar, pero aún no sabía dónde. Ese mismo día ocurrió otra escena que pasaría desapercibida para casi cualquiera, pero no para la historia de Carlos. Un cliente entró al negocio, compró varios productos. Carlos recibió el dinero y lo puso en la caja. Minutos después, recordó que necesitaba comprar algo para la casa. Abrió la caja, tomó dinero y salió rápidamente a la tienda de la esquina para comprar lo que necesitaba. Cuando regresó, simplemente continuó trabajando, sin registrarlo, sin anotarlo, sin pensarlo demasiado. Para Carlos, eso era completamente normal. Pero en realidad, estaba cometiendo uno de los errores financieros más comunes entre pequeños negocios. Estaba mezclando el dinero del negocio con el dinero personal. Y esa mezcla silenciosa estaba destruyendo la claridad de sus finanzas. Pero aún no lo veía. Esa tarde, mientras el negocio estaba tranquilo, Carlos se sentó un momento. Miró alrededor del local, los estantes, la caja, la puerta por donde entraban los clientes. Había construido ese negocio con mucho esfuerzo, años de trabajo, años levantándose temprano, años sacrificando tiempo con su familia. Y aún así, algo no estaba funcionando. En ese momento entró un cliente mayor, un hombre que había vivido muchos años en el barrio. Su nombre era Don Ernesto. Don Ernesto compraba en esa tienda desde hacía mucho tiempo. Era un hombre tranquilo, observador, de esos que parecen notar cosas que otros no ven. Compró algunos productos y los puso sobre el mostrador. Carlos los registró rápidamente. Don Ernesto pagó, pero antes de irse, miró a Carlos por unos segundos. «Te ves cansado», dijo. Carlos sonrió levemente. «Mucho trabajo». Don Ernesto asintió. «El trabajo nunca ha sido tu problema». Carlos levantó la mirada. «¿Cómo dice?» Don Ernesto se apoyó en el mostrador. «Te veo aquí todos los días, desde temprano hasta tarde». Carlos no respondió. Don Ernesto continuó. «Pero hay algo que siempre me pregunto». Carlos sintió curiosidad. «¿Qué cosa?» Don Ernesto hizo una pausa. Luego hizo una pregunta que parecía simple, pero que tenía un peso enorme. «Carlos, ¿tu dinero tiene dirección?» Carlos frunció el ceño. «¿Cómo así?» Don Ernesto sonrió ligeramente. «Quiero decir, ¿tú decides a dónde va tu dinero? ¿O solo pasa por tus manos?» Carlos no supo qué responder, porque nunca había pensado en el dinero de esa forma. Para él,
El dinero era algo que entraba y salía, nada más. Don Ernesto tomó la bolsa con sus compras. «Algún día deberíamos hablar con calma», dijo antes de salir. Carlos se quedó mirando la puerta cerrarse. La pregunta seguía en su mente. ¿Tu dinero tiene dirección? Esa noche, cuando llegó a casa, no pudo dejar de pensar en eso. Después de cenar, sacó nuevamente el dinero del día. Lo puso sobre la mesa. Lo miró. Y por primera vez, no lo vio solo como billetes. Lo vio como algo que no estaba entendiendo, porque algo estaba fallando, pero aún no sabía qué. Ana se sentó frente a él. «Carlos, ¿qué pasa?» Carlos respiró profundamente. «Hoy alguien me hizo una pregunta». «¿Qué pregunta?» Carlos miró el dinero. «Me preguntó si mi dinero tiene dirección». Ana permaneció en silencio, porque entendía exactamente lo que esa pregunta significaba. Carlos volvió a hablar. «Yo trabajo todo el día, pero siento que el dinero se va como agua entre los dedos». Ana asintió lentamente. «Tal vez porque nunca hemos decidido exactamente a dónde debe ir». Carlos levantó la mirada, porque esas palabras golpearon algo dentro de él. Tal vez el problema no era que el dinero desaparecía. Tal vez el problema era que nunca le había dado un plan. Y como dice otro principio lleno de sabiduría, el sabio administra bien sus recursos. El necio los deja escapar. Carlos aún no sabía cómo cambiar su situación, pero por primera vez estaba comenzando a hacer las preguntas correctas. Y a veces, todo cambio comienza así, con una pregunta. Pero pronto llegaría un momento que lo obligaría a enfrentar la verdad de frente. Un momento que pondría su negocio en peligro y que lo llevaría al punto más difícil de su vida financiera. Porque antes de aprender a administrar, Carlos tendría que enfrentar las consecuencias de años de desorden. Y esa lección estaba a punto de comenzar. Los días pasaron. Pero algo había cambiado dentro de Carlos. La pregunta de don Ernesto seguía rondando en su mente como un eco persistente. ¿Tu dinero tiene dirección o solo pasa por tus manos? Al principio intentó ignorarla. Se decía a sí mismo que lo importante era seguir trabajando, que lo único que necesitaba era vender más. Pero cada vez que abría la caja registradora, la duda volvía. Y comenzó a notar cosas que antes no veía. Pequeñas cosas, detalles, errores, grietas invisibles. Una mañana, mientras organizaba los estantes del negocio, se dio cuenta de algo curioso. Había productos que se vendían rápido, pero también había otros que llevaban semanas sin moverse. Nunca lo había analizado. Simplemente compraba mercancía cuando pensaba que hacía falta, sin revisar números, sin comparar ventas, sin un plan. Compraba por intuición, y la intuición no siempre es buena administradora. Ese mismo día, al mediodía, abrió la caja registradora y comenzó a contar el dinero. No lo hacía por costumbre, lo hacía porque algo dentro de él estaba empezando a inquietarse. Contó los billetes, luego las monedas, luego trató de recordar cuánto había vendido, pero rápidamente se dio cuenta de algo incómodo. No tenía forma de saberlo con certeza, no había registros, no había control, no había claridad. Era como tratar de armar un rompecabezas, al que le faltaban piezas, y cuanto más pensaba en eso, más incómodo se sentía. Esa tarde, cuando Ana llegó al negocio, encontró a Carlos mirando la caja registradora con expresión seria. ¿Todo bien?, preguntó. Carlos tardó unos segundos en responder. Ana, creo que hay muchas cosas que no estamos viendo. Ana se sentó frente al mostrador. ¿A qué te refieres? Carlos señaló la caja. No sé exactamente cuánto entra, ni cuánto sale. Ana guardó silencio, porque en el fondo ya lo sabía. Carlos continuó. Hay días que parece que vendemos bastante, pero cuando llega el momento de pagar cuentas, el dinero no está. Ana suspiró suavemente. Carlos, llevamos años así. Esa frase cayó como una piedra sobre la mesa. Años, no semanas, no meses, años. Carlos se quedó en silencio, porque en ese momento empezó a entender algo doloroso. No estaba enfrentando un problema nuevo,
Estaba enfrentando las consecuencias de años de desorden, y justo cuando comenzaba a sospechar eso, ocurrió algo que lo obligó a enfrentarlo de verdad. 2 días después, llegó al negocio un hombre que Carlos no esperaba ver. Era el dueño del local, el hombre que le alquilaba el espacio. Entró con paso firme. «Carlos», dijo, «necesitamos hablar». Carlos sintió una presión inmediata en el pecho. «Claro. ¿Qué pasa?». El hombre cruzó los brazos. «El alquiler». Carlos tragó saliva. «¿Qué pasa con el alquiler?». El hombre lo miró directamente. «Estás atrasado 2 meses». Carlos sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Sabía que debía 1 mes, pero no 2. Abrió la caja registradora rápidamente. Contó el dinero, pero mientras lo hacía ya sabía la respuesta. No era suficiente, ni siquiera cerca. «Dame unos días», dijo Carlos. El dueño del local suspiró. «Carlos, siempre dices lo mismo». Carlos no respondió, porque no tenía defensa. El hombre lo miró por un momento más. «Te doy 1 semana». Luego salió del negocio. La puerta se cerró, y por unos segundos el silencio fue absoluto. Carlos se quedó inmóvil detrás del mostrador. Sintió algo que nunca había sentido con tanta fuerza. Miedo. No solo por el dinero, sino por todo lo que ese negocio representaba. Ese lugar no era solo una tienda. Era el sustento de su familia. Era el resultado de años de trabajo. Era su esfuerzo convertido en estantes, productos y clientes. Y ahora, todo estaba en peligro. Esa noche, cuando llegó a casa, Ana lo notó de inmediato. «¿Qué pasó?». Carlos se sentó lentamente. «Debemos 2 meses de alquiler». Ana se quedó inmóvil. «¿2?». Carlos asintió. «El dueño vino hoy». El silencio llenó la habitación. Ana habló en voz baja. «¿Cuánto tenemos?». Carlos sacó el dinero del bolsillo, lo puso sobre la mesa. Ana lo contó. Luego levantó la mirada. «No alcanza». Carlos cerró los ojos, porque ya lo sabía. Ana respiró profundamente. «Carlos, esto no puede seguir así». Él levantó la mirada lentamente. «Lo sé». Ana continuó. «Tú trabajas más que nadie que conozco, pero seguimos igual, a veces incluso peor». Carlos no discutió, porque en ese momento ya no tenía energía para negar la realidad. Se recostó en la silla y miró el techo. «No entiendo qué estoy haciendo mal», Ana respondió con suavidad. «Tal vez no es cuánto trabajas, tal vez es cómo manejamos el dinero». Esa frase quedó suspendida en el aire. Carlos pensó en la pregunta de don Ernesto otra vez. «¿Tu dinero tiene dirección?». Tal vez la respuesta era dolorosamente clara. No. Su dinero no tenía dirección, solo se movía. Entraba, salía, se mezclaba, desaparecía. Y ahora las consecuencias estaban frente a él. Pero lo que ocurriría al día siguiente lo obligaría a enfrentar la verdad aún más profundamente. A la mañana siguiente, Carlos llegó al negocio más temprano de lo normal. Se sentó frente al mostrador, sacó una hoja de papel y por primera vez en muchos años intentó hacer algo diferente. Intentó escribir. Primero anotó los gastos que recordaba: alquiler, electricidad, proveedores, compras de mercancía. Luego trató de recordar cuánto vendía en promedio, pero pronto se dio cuenta de algo frustrante. No tenía datos reales, solo suposiciones. Y esa fue la primera vez que entendió algo importante. Había estado dirigiendo su negocio, sin información. Era como tratar de conducir de noche, sin luces. En ese momento entró alguien al negocio. Carlos levantó la mirada. Era don Ernesto, el hombre que días atrás le había hecho aquella pregunta. Don Ernesto caminó lentamente hasta el mostrador. Miró la hoja de papel frente a Carlos y luego sonrió ligeramente. «Parece que estás pensando». Carlos soltó una pequeña risa cansada. «Más bien, estoy empezando a preocuparme». Don Ernesto apoyó las manos sobre el mostrador. A veces, preocuparse es el primer paso para despertar. Carlos lo miró con seriedad. «Creo que he estado haciendo muchas cosas mal». Don Ernesto asintió con calma. «Eso nos pasa a todos en algún momento». Carlos dudó unos segundos.
Luego hizo una pregunta directa. Don Ernesto, ¿usted alguna vez tuvo problemas con el dinero? El hombre soltó una pequeña risa. Claro que sí. Hizo una pausa. Luego añadió algo que Carlos nunca olvidaría. Y fue la mejor escuela que tuve. Carlos frunció el ceño. ¿La mejor escuela? Don Ernesto asintió. Porque el dinero puede ser un maestro muy duro, pero enseña lecciones que cambian la vida. Carlos miró la hoja de papel. Entonces, creo que estoy en medio de una de esas lecciones. Don Ernesto sonrió. Probablemente sí. Luego señaló la hoja. Pero al menos ya comenzaste. Carlos levantó la mirada. ¿Comencé qué? Don Ernesto respondió con calma. A mirar tu dinero de frente. Y ese es el primer paso hacia la sabiduría financiera. Pero lo que don Ernesto estaba a punto de enseñarle cambiaría completamente la forma en que Carlos entendía el dinero. No solo como comerciante, sino también como hombre y como administrador de lo que Dios había puesto en sus manos, porque pronto descubriría un principio antiguo que transformaría su vida para siempre. Don Ernesto no era un hombre que hablara demasiado, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Carlos lo sabía. Por eso, cuando lo vio quedarse apoyado en el mostrador mirando la hoja donde había escrito sus gastos, sintió que algo importante estaba por ocurrir. Don Ernesto tomó la hoja con calma, la miró. Luego levantó la vista. Carlos, ¿esta es la primera vez que haces esto? Carlos asintió con algo de vergüenza. Sí, don Ernesto no lo juzgó, simplemente asintió lentamente. Entonces, hoy es un buen día. Carlos frunció el ceño. ¿Un buen día? Don Ernesto respondió con tranquilidad. Porque hoy comenzaste a ver algo que muchos nunca se detienen a mirar. Hizo una pausa. Luego dijo algo que parecía simple, pero que contenía una gran verdad. El dinero revela cómo vivimos. Carlos permaneció en silencio. Don Ernesto continuó. Mucha gente cree que el dinero es el problema, pero casi nunca lo es. Carlos lo miró con atención. Entonces, ¿cuál es el problema? Don Ernesto respondió sin dudar. La falta de administración. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Carlos apoyó los codos en el mostrador. Pero yo trabajo duro. Don Ernesto levantó la mano suavemente. Nunca dije que no trabajes duro. Hizo una pausa. El problema es que estás trabajando sin dirigir el dinero. Carlos bajó la mirada, porque en ese momento sabía que eso era verdad. Durante años había trabajado sin parar, pero nunca había tenido un sistema claro para manejar lo que ganaba. El dinero entraba y luego se iba, sin orden, sin planificación, sin dirección. Don Ernesto tomó un lápiz y señaló la hoja. Carlos, dime algo. Carlos levantó la mirada. ¿Sí? ¿Aquí está todo lo que gastas? Carlos dudó. Creo que sí. Don Ernesto levantó una ceja. ¿Crees? Carlos respiró profundo. Tal vez no todo. Don Ernesto sonrió levemente. Ahí comienza el problema. Luego dijo algo que cambió la perspectiva de Carlos. Lo que no se mide, no se puede administrar. Carlos repitió la frase en silencio dentro de su mente, porque era verdad. Si no sabía exactamente cuánto dinero entraba, ni cuánto salía, entonces no estaba administrando nada. Simplemente estaba reaccionando. Don Ernesto apoyó el lápiz sobre la hoja. Carlos, durante años pensé que el dinero era algo que simplemente venía o se iba. Pero un día aprendí algo que cambió todo. Carlos lo miró con atención. ¿Qué aprendió? Don Ernesto respondió con calma. Que el dinero necesita un plan. Luego añadió algo aún más profundo. Y ese principio no es nuevo. Carlos frunció el ceño. ¿Cómo así? Don Ernesto sonrió. Es un principio bíblico. Carlos levantó la mirada. Don Ernesto continuó. Hace muchos años leí un proverbio que nunca olvidé. Se quedó unos segundos en silencio, como recordando las palabras exactas. Luego dijo, los planes bien pensados llevan a la abundancia, pero los que se apresuran terminan en pobreza. Carlos sintió algo dentro de él, porque esa frase describía exactamente lo que había sido su vida financiera.
apresurada, sin planificación, sin dirección. Don Ernesto volvió a señalar la hoja. Carlos, tú no tienes un problema de trabajo, tienes un problema de sistema. Carlos frunció el ceño. ¿Sistema? Don Ernesto asintió. Un sistema financiero. Carlos nunca había escuchado esa idea aplicada a su vida. Para él, el dinero siempre había sido algo simple. Entraba, se usaba, se acababa. Don Ernesto continuó. Déjame preguntarte algo más. Carlos asintió. Claro. ¿Tu dinero del negocio está separado del dinero de tu casa? Carlos respondió casi de inmediato. No. Don Ernesto suspiró suavemente. Ese es uno de los errores más comunes. Carlos guardó silencio. Don Ernesto explicó. Cuando el dinero del negocio y el dinero personal se mezclan, todo se vuelve confuso. Carlos pensó en todas las veces que había abierto la caja registradora para comprar algo para la casa. Habían sido muchas, demasiadas. Don Ernesto continuó. Un negocio necesita saber cuánto gana realmente. Carlos asintió lentamente. Pero si sacas dinero todo el tiempo, nunca sabrás la verdad. Carlos sintió un peso en el pecho, porque por primera vez estaba viendo claramente sus errores. Errores que había repetido durante años. Don Ernesto continuó. Hay otro principio importante. Carlos lo miró. ¿Cuál? Don Ernesto levantó el lápiz. Registrar todo. Carlos suspiró. Eso parece mucho trabajo. Don Ernesto sonrió. Es menos trabajo que vivir en crisis. Carlos no pudo evitar reír un poco, porque era verdad. Don Ernesto continuó. Carlos, Dios confía recursos a las personas, pero espera que los administren con sabiduría. Carlos escuchaba atentamente. Don Ernesto agregó. La prosperidad no comienza cuando ganas más dinero. Comienza cuando aprendes a administrar lo que ya tienes. Esa frase golpeó profundamente a Carlos, porque durante años había pensado que su solución era ganar más. Más clientes, más ventas, más ingresos. Pero ahora comenzaba a ver algo diferente. Tal vez el problema nunca fue la cantidad. Tal vez el problema fue la administración. Don Ernesto dobló la hoja y la dejó sobre el mostrador. Carlos, si quieres cambiar tu situación, necesitas 3 cosas. Carlos preguntó inmediatamente. ¿Cuáles? Don Ernesto levantó 3 dedos. Orden, disciplina, dirección. Carlos repitió esas palabras en silencio. Orden, disciplina, dirección. Don Ernesto continuó. Primero, separa el dinero del negocio y el dinero personal. Carlos asintió. Segundo, registra cada peso que entra y cada peso que sale. Carlos volvió a asentir. Y tercero, don Ernesto hizo una pausa. Decide a dónde irá tu dinero antes de gastarlo. Carlos respiró profundamente, porque esas ideas parecían simples, pero al mismo tiempo representaban un cambio enorme. Don Ernesto tomó sus compras y se preparó para salir. Pero antes de irse, dijo algo más. Carlos levantó la mirada. ¿Sí? Don Ernesto lo miró con seriedad. Dios no bendice el desorden. Carlos sintió el peso de esa frase. Don Ernesto continuó. Pero cuando un hombre decide administrar bien lo que tiene, algo comienza a cambiar. Luego añadió, no solo en su dinero, también en su paz. Carlos observó cómo don Ernesto salía del negocio. La puerta se cerró y por un momento el lugar quedó completamente en silencio. Carlos miró la hoja nuevamente. Orden, disciplina, dirección. 3 palabras, 3 principios, pero podían cambiarlo todo. Ese mismo día tomó una decisión simple, pero poderosa. Sacó una libreta nueva, la puso junto a la caja registradora y escribió en la primera página, registro del negocio. Ese día comenzó a anotar cada venta, cada gasto, cada movimiento. Al principio era incómodo, no estaba acostumbrado. A veces olvidaba, pero volvía a intentarlo, porque algo dentro de él había despertado. Por primera vez, estaba administrando su dinero, no solo trabajando por él. Y aunque los resultados no fueron inmediatos,
Algo empezó a cambiar. Un cambio silencioso, pero profundo. Porque cuando el dinero finalmente tiene dirección, la vida también comienza a tenerla. Y lo que ocurriría en los meses siguientes demostraría que la sabiduría financiera puede transformar mucho más que una cuenta bancaria. Puede transformar una vida. Antes de terminar este video, quiero dejarte una pregunta para reflexionar profundamente. Si hoy Dios aumentara tus ingresos, ¿tendrías la sabiduría para administrarlos o simplemente desaparecerían igual que antes? Porque muchas veces no necesitamos más dinero. Necesitamos más sabiduría para manejar el que ya tenemos. Si esta historia te dejó pensando, escribe en los comentarios: hoy decido administrar mejor lo que Dios puso en mis manos. Eso no solo será un comentario, será una decisión. Y si quieres aprender más sobre finanzas bíblicas, mentalidad de abundancia basada en la fe y estrategias prácticas de dinero, suscríbete al canal Finanzas del Reino. Aquí no hablamos solo de dinero. Hablamos de propósito, sabiduría y administración con principios eternos. Y recuerda siempre esto: el dinero no cambia la vida de quien lo gana. Cambia la vida de quien aprende a administrarlo.